¿Cuáles son las películas de ciencia ficción más infravaloradas de los años 70 que predijeron el futuro de forma sorprendente? En los años 70, la ciencia ficción no solo quería entretener, quería advertirnos. Mientras el mundo soñaba con Star Wars y héroes espaciales, unas pocas películas se atrevieron a mostrar algo más oscuro. Un espejo del mundo que estaba por venir. Historias que en su momento parecieron absurdas, incomprendidas, incluso ridículas. Hoy son profecías cumplidas. Estas no son simples películas, son advertencias que cruzaron el tiempo para mostrarnos en qué mundo íbamos a despertar. Número 15. The Conversation, 1974. El nacimiento del estado de vigilancia. Un hombre sentado con auriculares, rodeado de cintas y grabadoras, persiguiendo obsesivamente cada palabra ajena. Así comienza The Conversation, de Francis Ford Coppola, una de las visiones más inquietantes sobre la pérdida de la intimidad. Harry Cole, un técnico especializado en escuchas telefónicas, parece un personaje gris y rutinario, pero a medida que avanza la trama, entendemos que su trabajo tiene consecuencias devastadoras. Lo que él graba puede destruir vidas, y lo peor es que ni siquiera necesita usar un arma. Basta con encender un micrófono. Estrenada en plena era del escándalo Watergate, la película parecía hablar solo de abusos políticos en Estados Unidos, pero en realidad iba mucho más allá. Coppola estaba anticipando un futuro donde la tecnología convertiría a todos en vigilantes y vigilados al mismo tiempo. Hoy vivimos con smartphones que rastrean, asistentes que escuchan y cámaras que observan. Medio siglo después, The Conversation ya no parece ficción, parece una crónica exacta de nuestra era digital. Número 14. Colossus, The Forbin Project, 1970. Cuando la IA toma el control. En 1970, las computadoras apenas eran enormes cajas en oficinas y laboratorios. Sin embargo, Colossus, The Forbin Project, se animó a preguntar algo escalofriante. ¿Qué pasaría si una máquina fuera más racional que nosotros y decidiera quedarse a cargo? La historia comienza cuando el gobierno estadounidense construye a Colossus, un superordenador encargado de manejar todo el arsenal nuclear. La idea era evitar errores humanos, pero la máquina evoluciona rápidamente y establece comunicación con su equivalente soviético. Unidos, llegan a una conclusión. Los humanos son demasiado peligrosos para tomar decisiones. Lo perturbador de la película no es que Colossus sea malvado, sino todo lo contrario. Su lógica es impecable. Proteger a la humanidad, incluso contra su voluntad. De un día para otro, el hombre deja de ser dueño de su destino. Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, el dilema sigue vivo. ¿Qué pasa si una inteligencia artificial gestiona sistemas de salud, energía o defensa y decide que sus cálculos son más importantes que nuestras emociones? Colossus nos advirtió que una vez que una máquina se conecta al poder, apagarla se vuelve imposible. Número 13. Silent Running, 1972. Colapso ambiental y corporaciones. Una nave solitaria viaja por el espacio, cargando con el último bosque de la Tierra, encerrado en un invernadero gigante. Esa imagen basta para entender el corazón de Silent Running, dirigida por Douglas Trumbull, genio detrás de los efectos visuales de 2001, Odisea del espacio. El protagonista, Freeman Lowell, cuida esos jardines flotantes como un tesoro, pero un día recibe una orden brutal: destruirlos porque resultan demasiado costosos de mantener. Para las corporaciones que dominan el futuro, los árboles ya no valen más que el acero o el combustible. Lo desgarrador es la decisión de Lowell: ¿obedecer o rebelarse para salvar lo último de la naturaleza? En medio de su soledad, acompañado solo por robots jardineros, descubre que luchar por el planeta también significa enfrentarse a la desesperanza. Hoy, cuando hablamos de deforestación, especies extintas y crisis climática, Silent Running deja de ser ciencia ficción y se convierte en un grito de auxilio adelantado décadas. Nos recuerda que la verdadera batalla no está en conquistar el espacio, sino en proteger lo que ya tenemos. Número 12. Soylent Green, 1973. Escasez y desigualdad extrema. Es el año 2022. Las calles están abarrotadas de gente hambrienta, el aire es casi irrespirable y la comida natural es un lujo de millonarios.
Esa es la pesadilla que pintó Soylent Green, una de las distopías más recordadas de los 70. En este mundo, la población depende de unas misteriosas galletas llamadas Soylent Green, fabricadas por una corporación que asegura estar salvando a la humanidad. Pero cuando el detective Thorne descubre la verdad sobre su origen, el giro final se convierte en uno de los más impactantes de la historia del cine. Más allá del shock, lo profético de la película está en cómo anticipó debates actuales. El cambio climático, la escasez de recursos, la desigualdad social y el poder de las empresas para disfrazarse de salvadoras mientras alimentan el problema. Verla hoy provoca una sensación inquietante. El futuro que parecía exagerado en los 70 es, en muchos aspectos, el presente en el que ya estamos viviendo. Número 11. Rollerball, 1975. Le sujeta por detrás ayudado por dos. Un estadio iluminado, multitudes gritando, jugadores lanzándose a toda velocidad en una pista mortal. Rollerball no es solo un espectáculo deportivo futurista, es una metáfora sobre cómo el poder corporativo puede devorar al individuo. En la película, los gobiernos ya no existen. Las corporaciones manejan la economía, el entretenimiento y hasta la vida personal. El deporte de rollerball sirve como distracción violenta, una válvula de escape que recuerda constantemente a la sociedad que nadie puede desafiar al sistema. Jonathan E., la estrella del juego, empieza a cuestionar las reglas y se convierte en una amenaza para quienes controlan todo. Su lucha no es solo en la cancha, es contra un orden mundial que no admite rebeldes. Hoy, cuando las grandes empresas tecnológicas concentran poder sobre datos, información y comportamiento social, Rollerball se siente como una advertencia cada vez más urgente. El entretenimiento puede ser tan adictivo como una droga, y el precio puede ser nuestra libertad. Número 10. Death Race 2000, 1975. Reality show y entretenimiento extremo. Autos a toda velocidad, corredores con trajes estrafalarios y un público que aplaude mientras peatones inocentes son atropellados. Death Race 2000 parecía una sátira absurda, pero terminó prediciendo algo mucho más real: el hambre del público por el entretenimiento extremo. En esta sociedad distópica, las carreras no son solo competencia, también otorgan puntos por matar personas en el camino. Lo que debería ser un delirio funciona como espectáculo nacional, con la violencia convertida en diversión y hasta justificada políticamente. Lo sorprendente es cómo la película anticipó la lógica de los reality shows, las redes sociales y la cultura del morbo. Hoy vivimos en una era donde la gente arriesga su vida por likes, donde la televisión convierte tragedias en espectáculo y donde lo que antes parecía una sátira, ahora luce como un espejo incómodo. Death Race 2000 entendió algo antes que nadie. Si la violencia entretiene, siempre habrá alguien dispuesto a venderla. Número 9. Logan's Run, 1976. Juventud eterna y control tecnológico. En un mundo futurista de lujos y placeres, todos parecen vivir felices, hasta que cumplen 30 años. En ese instante, deben participar en un ritual que promete renacer, pero que en realidad significa su muerte. Así funciona la sociedad de Logan's Run, donde la juventud eterna es la regla y el control absoluto se esconde detrás de una falsa libertad. Michael Anderson dirigió esta historia en la que Logan, un Sandman encargado de eliminar a quienes huyen de su destino, comienza a cuestionar el sistema. Lo que descubre es que la comodidad, el entretenimiento y la abundancia eran solo herramientas para mantener sometida a la población. Lo escalofriante es cómo la película anticipó debates actuales sobre el culto a la juventud, la manipulación digital y el control social a través de la comodidad tecnológica. Los identificadores personales, el rastreo y la vigilancia disfrazada de beneficios ya no son ciencia ficción, son parte de nuestra rutina diaria. Número 8. The Island of Dr. Moreau, 1977. Genética y límites de la humanidad. En una isla remota, un científico juega a ser Dios mezclando genes humanos y animales para crear híbridos. Lo que parecía una historia fantástica basada en la novela de H. G. Wells, en los 70 se convirtió en una advertencia sobre los dilemas de la bioingeniería. Los experimentos de Moreau generan criaturas que no son ni humanas ni animales, seres atrapados entre dos naturalezas. Más allá del horror, lo que plantea la película es una pregunta incómoda. ¿Qué significa ser humano y quién tiene derecho a decidirlo? Hoy,
En un mundo donde hablamos de edición genética, clonación y bioética, The Island of Dr. Moreau parece adelantada a su tiempo. Nos recuerda que el verdadero monstruo no es la ciencia, sino el deseo humano de manipularla sin límites morales. Número 7. Coma, 1978. Medicina y explotación. Un hospital moderno, pacientes ingresados por operaciones rutinarias que nunca despiertan. Eso es lo que descubre la protagonista de Coma, dirigida por Michael Crichton, en una historia que mezcla suspenso con ciencia ficción. La trama revela un plan macabro: mantener a pacientes en coma para extraer sus órganos y venderlos al mejor postor. Lo que parecía un thriller exagerado se convirtió en un reflejo de los miedos sobre la comercialización de la salud y el valor económico de la vida humana. Décadas después, la película resuena en debates sobre tráfico de órganos, turismo médico y desigualdad en el acceso a tratamientos. Coma nos recuerda que la ciencia y la medicina, sin ética, pueden transformarse en la peor de las pesadillas. Número 6. Network, 1976. Medios como espectáculo. Un presentador de noticias, al borde de la locura, grita frente a la cámara: «Estoy furioso y no voy a soportarlo más». Esa escena convirtió a Network en una profecía sobre cómo los medios de comunicación podían convertir la ira y la desesperación en puro espectáculo. Sidney Lumet dirigió esta sátira donde la televisión deja de informar y empieza a manipular emociones para conseguir audiencia. Lo que en los 70 parecía una exageración, hoy es la norma. Noticieros sensacionalistas, programas que priorizan el rating sobre la verdad y redes sociales que amplifican el enojo colectivo. La película anticipó no solo el periodismo convertido en show, sino también el populismo mediático y la forma en que las corporaciones absorben cualquier discurso, incluso el que las critica, para venderlo de vuelta como entretenimiento. Network no era una advertencia lejana, era un espejo del futuro inmediato. Número 5. Capricorn One, 1977. Conspiraciones y manipulación. Un aterrizaje en Marte, cámaras filmando cada detalle, millones de personas pegadas a la televisión. Pero todo es un montaje. Esa es la premisa de Capricorn One, donde el gobierno estadounidense organiza una misión espacial falsa para mantener su prestigio y asegurar financiamiento. Lo inquietante de la película no es solo la mentira gubernamental, sino cómo los medios y la opinión pública pueden ser manipulados con imágenes diseñadas para parecer reales. Décadas antes de que habláramos de fake news o deepfakes, ya se nos mostraba el poder de la ficción disfrazada de verdad. Hoy, en la era de la desinformación digital, Capricorn One se siente escalofriantemente vigente. ¿Cuánto de lo que vemos es real y cuánto es una construcción? La película nos recuerda que la credibilidad puede ser un arma tan poderosa como un misil. Número 4. Dark Star, 1974. Rutina espacial y soledad. Lejos de los héroes espaciales de la ciencia ficción tradicional, John Carpenter imaginó en Dark Star a un grupo de astronautas aburridos, desgastados y atrapados en misiones rutinarias de destrucción de planetas inestables. La película, con un tono satírico y existencial, mostró que la exploración espacial podía ser alienante y burocrática. Más que aventura, era trabajo agotador en condiciones extremas, con la soledad como enemigo constante. Carpenter anticipó debates sobre la privatización del espacio y los desafíos psicológicos de viajes largos, temas que hoy suenan en proyectos de empresas como SpaceX o en planes para llegar a Marte. Dark Star entendió que el verdadero enemigo del hombre en el espacio no siempre son los alienígenas, sino su propia mente. Número 3. Westworld, 1973. IA y entretenimiento inmersivo. Antes de que existiera la famosa serie, Westworld ya había planteado la idea de un parque temático lleno de robots diseñados para cumplir cualquier fantasía humana. Todo funciona a la perfección, hasta que las máquinas empiezan a fallar. Michael Crichton, que años después escribiría Jurassic Park, entendió que los entornos inmersivos podían convertirse en un arma de doble filo. En Westworld, los visitantes disfrutan de aventuras con androides casi humanos, pero pronto descubren que el control nunca es absoluto. Hoy, con la realidad virtual, los videojuegos hiperrealistas y las inteligencias artificiales que aprenden de nuestras interacciones, la historia parece premonitoria. La pregunta es inevitable: si tratamos a seres artificiales como esclavos,
¿Qué pasa el día que decidan rebelarse? Número 2. The Boys from Brazil, 1978. Clonación y ética. Un grupo de nazis ocultos en Sudamérica planea clonar a Hitler para revivir el Tercer Reich. Esa es la premisa de The Boys from Brazil, que en su momento sonó descabellada, pero en realidad ponía sobre la mesa un debate que sigue vivo. ¿Hasta dónde podemos manipular la genética humana? La película explora cómo la obsesión por controlar la biología puede llevar a repetir los mismos horrores de la historia. Más allá del sensacionalismo, toca preguntas profundas sobre identidad, herencia y responsabilidad científica. Hoy, cuando la clonación y la edición genética son temas reales, The Boys from Brazil resuena como una advertencia. La ciencia nos da poder, pero también nos obliga a preguntarnos, ¿quién decide qué vidas merecen ser creadas? Número 1. Soylent Green, 1973. El futuro ya estaba escrito. Volvemos a Soylent Green, porque pocas películas resumen tan bien el espíritu profético de la ciencia ficción de los 70. Richard Fleischer no solo nos mostró un mundo al borde del colapso, sino cómo la humanidad podía acostumbrarse a sobrevivir con soluciones crueles y desesperadas. El secreto detrás de esas galletas verdes es tan brutal que sigue impactando medio siglo después. Pero lo realmente importante es la advertencia. Cuando los recursos se agotan y la desigualdad se dispara, los sacrificios más terribles pueden presentarse como inevitables. Verla hoy es enfrentarse a la posibilidad de que el futuro ya no sea algo que tememos, sino algo que ya comenzó. Las películas de ciencia ficción de los años 70 fueron mucho más que entretenimiento. Eran mensajes disfrazados de fantasía, advertencias que intentaban prepararnos para dilemas que todavía enfrentamos. Desde la inteligencia artificial y la clonación hasta el poder de las corporaciones y la crisis ambiental, cada una de estas historias predijo con inquietante precisión el mundo en el que ahora vivimos. Así que la próxima vez que veas una de estas películas, no la mires solo como un clásico setentero. Mírala como lo que realmente es. Un espejo en el que los cineastas del pasado nos mostraron el futuro, y quizás también nos están avisando lo que todavía está por venir.